Vamos a poner grabando. Mientras se siguen ahí conectando, pero no en honor a los puntuales. Bueno, les quería dar la bienvenida, me presento, yo soy Loreto Covarrubias, soy la directora ejecutiva de posgrado de la Universidad Adolfo Ibáñez, de la Escuela de Psicología. Y hoy estamos acá, ¿no es cierto?, con la charla que nos convoca, que es de People Analytics, bajo la lupa, datos personales, ley de decisiones, que hoy sí tienen consecuencias. Hoy nos acompaña, ¿no es cierto?, Graciela Trincado y Andrés Rodríguez. Ellos van a ser nuestros expositores del día de hoy. Andrés es abogado, es magíster en Derecho de LLM, especialista en protección de datos personales, compliance y regulación tecnológica. Y María, bueno, ellos después se van a presentar y los van a poder conocer. Y María Graciela Trincado, ella es ingeniera civil industrial, magíster, especialista en People Analytics y transformación de la gestión de personas, y es directora de un nuevo diplomado que tenemos en la Escuela de Psicología, que parte este año 2026, que es el diplomado de People Analytics y ética de datos con IA. Entonces, queremos abrir esta conversación, lo que hablábamos antes con Graciela y Andrés, más que esto, una charla súper teórica de datos, queremos también que sea una conversación, ¿no es cierto? Vamos a hablar de esta temática que es tan importante, pero que lograr ahí una conversación, así que yo voy a estar atenta al chat, eh, micrófono abierto si quieren hacer preguntas entre medio, así que súper bienvenido, Graciela, Andrés, les dejo la palabra a ustedes. Perfecto, muchas gracias por esta invitación y este espacio para poder hablar de un tema tan relevante y poner, como dice la invitación, a People Analytics bajo la lupa. Quiero también darle la más cordial bienvenida a todos quienes nos acompañan hoy día y se han dado el espacio para poder profundizar acerca de este tema. Tenemos hoy día un invitado de lujo. Nos está acompañando Andrés Rodríguez, ya fue ahí muy bien presentado por Loreto. Andrés, como además de todo lo que ahí bien señalaba Loreto, él es parte también del cuerpo docente del diplomado de People Analytics y ética de datos con inteligencia artificial. De hecho, principalmente dicta el curso de ética de la Ley 21.719 y gobernanza de datos. Por lo tanto, qué mejor referente tener hoy día para poder desarrollar esta conversación. Así que muy bienvenido, Andrés. Muchas gracias, Graciela. Un gusto poder conversar de esto, aunque hoy día es una cápsula bien resumida, pero la idea es que todos queden ahí con conceptos claves que se nos vienen este año, que va a estar bien desafiante en esta materia. Perfecto, así es. Y muy como en línea, en sintonía con lo que decía Loreto, efectivamente vamos a hacer una conversación para que sea lo más ágil, didáctica y que les entregue a ustedes también no tan solo un contexto, sino que también elementos claves para poder ver cómo abordar esto desde las propias realidades organizacionales que afecta a cada uno de nosotros, ¿ya? Y en ese sentido, vamos a abrir esta conversación poniendo un contexto más amplio en términos de qué estamos hablando cuando hablamos de People Analytics, ¿ya? Así que voy a hacer una breve introducción para que podamos homologar conceptos, podamos, por lo tanto, tener un entendimiento, una comprensión común de cuál es el estado del arte y cuáles son los principales desafíos, y sobre eso también poder desarrollar este doble clic cuando hablamos, por lo tanto, de qué pasa con los datos personales, entendiendo que los datos son el combustible cuando hablamos de analítica de datos en cualquier dimensión y sobre todo en el área de personas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a entender por People Analytics? Bueno, People Analytics es un enfoque sistemático como contexto general. Lo que busca es poder tomar decisiones basadas en datos para poder hacernos cargo de las decisiones que requieran los distintos negocios. Ahora, esto efectivamente no busca reemplazar la toma de decisiones humanas, sino que en el fondo potenciarla, ampliarla, fortalecerla, de manera tal que la cantidad, el espacio, si vemos de una escala de 0 a 100, que hoy día en la toma de decisiones ocupa lo que es el espacio de la intuición, podamos que esto ojalá disminuya, en ningún caso se elimine,
pero se disminuya en torno a un 20-30% y que el otro 70-80% se base en datos objetivos que fundamentan dichas tomas de decisiones, de manera tal que podamos asegurar el correcto alineamiento de la estructura, los diseños organizacionales, el talento, la gestión de personas y los perfiles para poder cumplir con los desafíos y las estrategias que tienen cada uno de los negocios. Por lo tanto, cuando hablamos de People Analytics, estamos hablando también de cómo en nuestras organizaciones tenemos una cultura data-driven. Una cultura data-driven, en el fondo, se caracteriza porque la toma de decisiones, por lo tanto, se da espacio no solo a la intuición, sino que ésta se basa y se fundamente en datos que son objetivos y que son trazables. Y por lo tanto, lo que hace es mapear los distintos procesos de negocio que tenemos en las organizaciones, poder identificar estos datos que son estos combustibles para poder hacer los distintos análisis, poder tratarlos, interpretarlos para poder lograr responder las preguntas relevantes que tienen los negocios. Y de esa manera poder tener mayor asertividad en la toma de decisiones, también enfocándola y basándola en criterios que son objetivos, ¿ya? Ahora, esto no es tan solo un anhelo, no es tan solo un enfoque de deseo, sino que es una realidad en la cual nos enfrentamos y estamos desarrollando todas las organizaciones. De hecho, de acuerdo a distintos estudios, por ejemplo, acá cito alguno de ellos, el 85% de las grandes organizaciones a nivel global ya están utilizando People Analytics para la toma de decisiones estratégicas en torno a personas. Y estas organizaciones que están ocupando People Analytics están logrando un 25% más de productividad y disminuyendo, por ejemplo, un 15% de rotación en sus talentos críticos. Por lo tanto, esto no es tan solo un ideal o una iniciativa, sino que es una decisión de negocio, una decisión rentable de negocio. Si vemos por otro lado qué es lo que está pasando con el mercado de las soluciones que están enfocadas a People Analytics, la tasa de crecimiento anual equivalente de aquí hasta el año 2030 tiene un crecimiento de un 18% anual, lo que es altísimo. Cualquier nivel de crecimiento sobre los dos dígitos es muy bueno. Y esto, por lo tanto, también es una señal del dinamismo y de la necesidad que existe en el mercado, efectos de poder desarrollar y generar herramientas para que las organizaciones puedan implementar y poder adoptar estas culturas data-driven por medio de People Analytics. Ahora, este escenario que está creciendo, que está madurando, tampoco está exento de dificultades. ¿Y cuáles son las principales dificultades que tenemos dentro del mundo de People Analytics? Por un lado, lo más común y lo más transversal que ocurre es que en las organizaciones nos cuesta empezar a medir. Generalmente lo que hacemos es medir lo fácil y no lo importante. ¿Por qué medimos lo fácil? Porque partimos por los datos que tenemos disponibles, mas no partimos identificando cuáles son las preguntas claves que requiere el negocio en base a su estrategia y sobre eso desarrollar el proceso de People Analytics. Por lo tanto, ahí esta es una alerta que tenemos que tener muy claro, porque efectivamente la estrategia de People Analytics no puede estar supeditada a cuáles son los datos que tengo disponibles, sino que tiene que estar supeditada a lo que realmente requiere estratégicamente los negocios. Porque de modo contrario, si no, son esfuerzos, data lakes, reporterías, un conjunto de acciones o herramientas que se generan en las organizaciones que no logran impactar el negocio, o se generan indicadores que están mal interpretados, o se generan visualizaciones o interpretaciones que no logran vincularse con decisiones o acciones para poder efectivamente implementar e impactar el negocio. Y por lo tanto, desde ahí, la primera reflexión clave es que cuando estamos hablando de People Analytics, por lo tanto, más que los datos son el combustible, pero son un mecanismo, no son un fin en sí mismo. El fin en sí mismo es poder entender cuáles son los problemas organizacionales que tenemos que resolver, cuáles son las decisiones que realmente tenemos que tomar y por lo tanto, desde ahí, cuál es el rol de People Analytics como herramienta en función a esas necesidades, dolores y decisiones que requiere tomar cada una de nuestras organizaciones, ¿ya?
Por lo tanto, cuando vemos cómo es un proceso transversal del mundo de People Analytics, podemos identificarlo en 5 grandes etapas. Siempre, en primer lugar, partir por los problemas. ¿Cuáles son las preguntas, las principales necesidades, los requerimientos de lo que realmente necesitamos identificar y responder desde el mundo de People Analytics? Cuando sé aquellas preguntas que debo buscar responder, entonces ahí recién puedo entonces entender cuáles son aquellas métricas claves que van a poder darme los insights necesarios para poder construir las respuestas a dichas preguntas. Cuando sé cuáles son las métricas claves que voy a necesitar, puedo entonces identificar cuáles son los datos que voy a tener que tratar, poder hacer las mediciones y las evaluaciones para poder saber dichos resultados, poder tratarlos, interpretarlos, poder tomar las decisiones necesarias y poder desarrollar el proceso de evaluación, ajuste y mejora continua propia de todo proceso cíclico, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante que cuando hablamos de People Analytics, parte desde el problema y luego los datos son un mecanismo, un medio para poder responder y tomar estas decisiones que efectivamente dan cuenta de dichos problemas y luego hacer las evaluaciones y ajustes necesarios, ¿ya? De ahí, finalmente, para terminar este contexto, por lo tanto, hay una tremenda oportunidad que tenemos nosotros como profesionales, líderes en los distintos roles en el mundo de personas, porque efectivamente hay una brecha hoy día en el nivel de madurez y de adopción de People Analytics en las organizaciones. Tenemos que ser capaces de desarrollar las capacidades tanto individuales como en nuestros equipos para poder tener una cultura data-driven. Una cultura data-driven no se construye simplemente porque tenemos un dashboard con un Power BI funcionando, sino que tenemos que tener y generar una cultura donde nuestra toma de decisiones se base realmente en datos. Y de esa manera también somos un actor relevante en el negocio porque la toma de decisiones no solo se basa en datos, sino que también responde a aquellas preguntas y necesidades claves que tiene hoy día nuestros distintos negocios. Y por lo tanto, People Analytics se transforma como una herramienta, una palanca para poder desarrollar esta transición y generar este rol. Eso como contexto muy general, voy a dejar de compartir unos segundos para poder también ahí mirar mejor a ustedes. ¿Ya? Entonces, con este contexto, Andrés, para poder también ahí abrir la conversación a cada uno de ustedes. Cuéntanos, Andrés, para poder partir y abrir este espacio y entrar al doble clic, que son los datos, donde los datos son este combustible que hace, que da sentido para todo lo que es la analítica de datos. ¿Cuál es el estado del arte? ¿En qué estado nos encontramos hoy día? Hagamos doble clic, quedémonos un poquito en Chile. ¿Cuál es el estado del arte que tenemos en términos de marco normativo y en qué cambios y procesos nos estamos enfrentando en la actualidad? Sí que yo sé que tú tienes algunas láminas de apoyo, si necesitas que quieras que proyecte algo, tú me dices y lo vamos haciendo. Sí, muchas gracias. Mira, yo creo que antes de proyectar la primera lámina es súper relevante entender que, tal como tú decías, Graciela, el tema del uso de información, el uso de datos hoy en día, en ningún caso y en ninguna legislación del mundo se busca prohibirlo. Y nosotros, por lo general en Chile, lo que hacemos es tomar un poco lo que ha pasado en Europa y irlo copiando acá a lo que es la realidad chilena. Ujú, Entonces, eh, con ese principio en mente, que es que el uso de la información es totalmente necesario y es imprescindible para la economía digital del siglo XXI, en el fondo, es que se han ido dictando regulaciones. Y en el caso de Chile, es un caso que es bien paradojal, pero fíjate que nosotros tenemos una ley vigente de datos personales, que es la ley 19628. Esa es una ley que es del año 99. O sea, imagínate cómo ha cambiado el mundo en el uso de información desde el año 1999 hasta hoy. Y mm, fíjate que una cosa que es bien curiosa, nosotros cuando adoptamos esa norma en el año 99, lo que hicimos fue copiar la norma española. Básicamente, se copió la norma que existía en España en esa época,
Era una norma que la verdad es que lo que buscaba era proteger la vida privada. Se llama Ley de Protección de la Vida Privada. ¿Ya? No se llama Ley de Protección de Datos Personales. Bueno, resulta que Chile le copia a España en el año 99 y en el mismo año que la ley se publica en Chile, o sea que entra en vigencia en Chile, España la deroga porque quedaba totalmente desactualizada. Entonces, nosotros nos quedamos con un modelo copiado que ya había sido derogado en Europa y que fue lo que nos rigió, que de hecho es lo que nos rige hasta hoy. Es una ley que ha tenido ciertas modificaciones, pero que no ha tenido modificaciones significativas hasta esta nueva ley que es la 21719, que es la nueva ley de datos personales, que fue, ¿no es cierto?, fue promulgada el año pasado, en diciembre del año pasado, y que entra en vigencia el año antepasado ya, y que entra en vigencia en diciembre del 2026, o sea, de este año. Nos quedan 11 meses para adaptarnos a esta nueva norma. Y si quieres ahora, Graciela, publiquemos Dale. la primera lámina porque el cambio es súper relevante, especialmente para una industria como lo es la Me de... confirmas ahí si se está proyectando bien o si lo ven bien, Sí, por favor? ¿Sí? sí, se ve, Sí, se ve. O sea, People Analytics se basa, como bien lo decías tú, en análisis de datos. Ujú. Muchas veces esos datos puede que no sean datos personales, ¿ah? Puede que hayan métricas en el fondo que no necesariamente te permiten identificar a una persona. Pero en cuanto a esa información te permite identificar a una persona, estamos hablando siempre de personas naturales, ¿ah? De personas como nosotros, no de personas jurídicas, no de empresas. El tratamiento de datos de empresa queda ¿Ya? fuera del paraguas regulatorio de esta norma. Estamos siempre hablando de personas naturales. Eh, entonces, esto viene a cambiar mucho y por eso que la recomendación que siempre damos nosotros como asesores externos de empresas de todo tipo y de todos los tamaños es que se empiece a tomar conciencia de esto desde ya. O sea, lo ideal hubiera sido que hubiéramos empezado el año pasado, pero como buenos chilenos dejamos estas cosas para último minuto y vemos que ahora cuando la gente ve que el cronómetro está avanzando y que el 1 de diciembre vamos a tener que tener todos los cambios implementados, cambios que implican modificación de procesos que son súper relevantes, nos damos cuenta que quizás 11 meses podemos alcanzar, pero claramente los que empiecen en julio pueden quedar un poquito atrapados. Oye, de Entonces, ahí antes. Ah, disculpa, ¿sí? dale. No continúa la idea. No, 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 sí, es básicamente un primer llamado que a mí siempre me gusta hacer es a tomarle el peso de esto, siempre teniendo en consideración de lo que estamos buscando o lo que buscó el legislador con esta nueva norma, en ningún caso es prohibir el uso de la información de carácter personal, sino que de que se use de una manera adecuada, o sea, que se use informándole a los titulares de esos datos qué es lo que se va a hacer con esa información. Ujú. Con un principio de minimización, o sea, que solamente ocupemos los datos que realmente son necesarios, etcétera, etcétera, etcétera. Tú me ibas a preguntar algo, Graciela. Sí, te iba a decir que efectivamente, a raíz de eso mismo fue de hecho que incorporamos nosotros todo en el diplomado que parte ahora en junio. Hay todo un curso que de hecho tú lo vas a dictar y que busca efectivamente profundizar de esto y generar y poner este tema en la mesa, porque hoy día no podemos hablar de People Analytics, no podemos hablar tampoco de inteligencia artificial en el mundo, aplicada en el mundo de la gestión de personas donde efectivamente los datos de las personas naturales son el 80-90% del combustible de esta analítica, sin tener conciencia de qué implica, cómo hoy día nos ha cambiado este marco que de alguna manera, si bien existe desde el año 1999, como tú bien señalas, de alguna manera no era muy visible para nosotros como las organizaciones. Y por lo tanto hoy día apareciera como que hoy día se implementara una ley nueva que antes no existía, porque de alguna manera el marco anterior era mucho más débil o mucho más simplificado y de menor nivel de cumplimiento o de exigencias para las organizaciones. Y desde ahí te quiero hacer una primera pregunta, Andrés, como en este comparativo, un poco esta lámina que estamos viendo, a tu juicio, ¿cuáles son las principales aspectos que tú destacarías de cambio que va a significar para las organizaciones el marco de esta nueva ley? ¿Cuáles son las Sí. cosas como más diferenciadoras Mira, son o tres. disruptivas? Sí, son tres. Y tú tienes mucha razón, Graciela, cuando dices en el fondo que era una ley que como que nadie pescaba, por decirlo en buen chileno, la Mm, ley actual.
¿Por qué nadie la pescaba? Porque era una ley que la verdad es que como se dice en la jerga así como no tan legal, pero que no tenía dientes. O sea, es una ley que si tú no la cumplías, las consecuencias asociadas a ese incumplimiento, la verdad es que eran bastante pocas. O sea, si tú hoy día no cumples con la ley de datos personales actual, la que tenemos vigente hasta diciembre de este año, eh, el titular de los datos que quisiera ejercer un derecho tenía que ir a los tribunales, tenía que contratar un abogado, era un proceso súper engorroso que te iba a costar plata, te iba a demorar 5 años y la verdad es que el resultado, ¿cuál iba a ser? Una multa que la verdad es que uno se iba a gastar más plata en ese proceso judicial que en lograr que esa empresa te dejara de contactar, por ejemplo, por poner un caso súper súper pedestre. Ese es una de las principales cosas que cambia con la nueva ley. ¿Por qué? Porque se crea una agencia de protección de datos personales. Esta agencia de protección de datos personales es una especie como de CERNAC, pero enfocada exclusivamente en lo que es la protección de los datos personales. Pero va más allá que el CERNAC, en el fondo, porque el CERNAC hoy en día a ti no te puede imponer multas, ¿ya? Tú las multas por infracción a la ley del consumidor las tienes que perseguir en un tribunal. La agencia, sin preguntarle a nadie, va a poder ir donde una persona o una entidad, por ejemplo, que preste servicios de People Analytics y decirle, yo necesito ver cuáles son sus fuentes de licitud para hacer este tratamiento de datos personales. ¿Usted con qué título está ocupando estos datos personales? Si tú no eres capaz de demostrarle eso, la agencia inmediatamente te va a poder sancionar. No va a haber un proceso judicial, no va a haber 5 años de espera, al tiro. O sea, la agencia te puede imponer multas. Y esas multas son súper relevantes. O sea, estamos hablando de desde una amonestación, o sea, los primeros casos o las primeras veces probablemente sea una amonestación, pero si tú ya reincides, o sea, si vuelves a cometer la misma conducta, si vuelves a contactar a una persona sin su consentimiento, por ejemplo, las multas pueden llegar hasta, en los casos más graves, 20.000 UTM. Una cosa que no Ya, existe en la ley vigente. 20.000 UTM estamos hablando de 1.300.000 dólares. O sea, claro, esos son los casos más graves, pero los casos menos graves, estamos hablando de 5.000 UTM. Y 5.000 UTM son 300 millones de dólares. No es poca plata, ¿me entiendes? claro. Entonces, perdón, 300 millones de pesos. Ujú. Entonces, primer foco, la creación de la agencia como un ente fiscalizador. O sea, sacaba el rol de los abogados, sacaba como intermediarios de estos procesos, sino que la gente, los afectados, los titulares van a poder acudir directamente a la agencia sin necesitar asesoría de nadie para poner reclamo, por ejemplo. Ya. O sea, ahí le estamos otorgando de alguna manera dientes a... Ahí, te muteaste, Andrés, por si acaso. Ahí Ahí. estás. Sí. O sea, totalmente, o sea, por eso que yo te decía que pasamos de un régimen de una ley que era como letra muerta, por decirlo de cierta manera, a una ley que pasa a tener súper alta efectividad por la presencia de esta agencia. Dicho Ujú. sea de paso, solamente para que ustedes sepan o entiendan la importancia que tiene este tema. Ayer se aprobó en el Senado el reajuste del sector público, ¿no es cierto? Bueno, Ujú. resulta que dentro de esa ley venía un artículo transitorio que dice que básicamente que los miembros de la agencia van a tener que ser designados 6 meses antes de diciembre del 2026. O sea, vamos a tener a una agencia funcionando probablemente en junio de este año. Junio es mañana, claro. Ujú. Todo esto para que cuando llegue diciembre esté todo el sistema ya, más o menos los engranajes funcionando y empiecen a fiscalizar desde el primer día. Primer punto. Segundo punto, la base legal. Hoy en día, Ya. básicamente, nosotros podemos usar información de carácter personal cuando hay una ley que nos permite hacerlo o cuando tenemos el consentimiento del título. Punto. ¿En qué casos existen leyes que permiten hacerlo? No en el caso nuestro, ni probablemente de ninguno de los que está acá, porque estamos hablando de, por ejemplo, las policías, o sea, investigaciones, el Ministerio Público, obviamente que no necesitan ir a pedir un consentimiento para investigar a una persona, sino que van a hacer uso de sus datos personales porque hay una ley que los autoriza a hacerlo. Entonces nos Ujú. quedamos básicamente con el consentimiento. Hoy en día, tú para hacer uso de datos personales tenías que contar con algún grado de consentimiento de esa persona. Para llevarlo a los ejemplos prácticos, todos tenemos muchas aplicaciones, ¿no es cierto?, en nuestros teléfonos móviles. Tenemos Meta, ¿no es cierto?, tenemos Facebook, Instagram, ChatGPT, etcétera. En alguna parte, tú a todos esos proveedores de servicio les dijiste o les diste tu autorización para que hicieran uso de tus datos personales. Esas son las famosas políticas de privacidad. Ese ticket, ¿no es cierto?, que uno pone
y que te hacen obligatoriamente poner para poder avanzar en la descarga de una aplicación, contiene ese consentimiento, en términos generales. Y ahí estaba la base de licitud para ese tratamiento. Eso cambia hoy. Y esto es súper relevante, especialmente para las áreas de recursos humanos, porque puede ser que yo no necesite ir a pedir el consentimiento a una persona para usar su información de carácter personal. ¿En qué caso va a ser eso? Por ejemplo, cuando existe un interés legítimo. El interés legítimo es algo que no existía en la ley vigente y que existe en la ley nueva. Si yo puedo demostrar como compañía que tengo un interés legítimo, esto se hace un estudio obviamente y van a haber guías de cuándo hay y cuándo no hay un interés legítimo, pero si yo puedo demostrar que efectivamente tengo un interés en tratar datos para llevar a cabo un servicio determinado, no voy a tener que ir a pedir el consentimiento. Y esto es Y ahí, súper relevante. y ahí, Andrés, interés legítimo para los que estamos un poquito más lejos del mundo jurídico. ¿Qué se puede entender como tal? Porque me imagino, por ejemplo, que cumplimiento de ciertos aspectos legales obligatorios mínimos como pago de remuneraciones, registros de asistencia, contratos de trabajo, etcétera, eso es como, no sé, ¿eso es parte de lo que se entiende como Sí, interés legítimo mira, o eso es parte de las obligaciones legales y está dentro de ese marco de interés legítimo, puede tener otro tipo de alcances? eso tiene, eso que tú mencionas tiene un componente, por lo que pasa es que las bases de licitud nueva está el interés legítimo, pero está también el cumplimiento de un contrato. Entonces, si yo en cumplimiento de un contrato, el registro de asistencia, por ejemplo, obviamente que es necesario para llevar a cabo una relación contractual, ¿cierto? En Ujú. ese caso, no tengo que pedir el consentimiento. Si yo obviamente que tengo que mandar la información de un trabajador a los sistemas de previsión social, ¿no es cierto?, etcétera, no tengo que estarle pidiendo el consentimiento porque es una obligación legal. Entonces, cada tratamiento se puede amparar en una base de licitud distinta. El interés legítimo es, por Ya. ejemplo, cuando yo necesito contactar, saquémoslo del ámbito de los trabajadores. Si yo soy un retailer y necesito contactar a uno de mis clientes porque me debe, ¿no es cierto?, no me ha pagado la tarjeta de crédito, tengo un interés legítimo y no tengo por qué ir a pedir el consentimiento. Ahora, Mm. de nuevo, el interés legítimo no es un bolsillo payaso. O sea, no es que yo pueda decir, voy a usar el interés legítimo y mi interés legítimo. No. O sea, tú tienes que hacer un análisis y la agencia te va a pedir el análisis de por qué consideras que hay un interés legítimo. Eso es súper relevante. Tampoco es así como que disparar la bandada con el interés legítimo, porque si no todos podrían decir, no, es que yo tengo un interés legítimo. ¿Me entiendes? Entonces, súper antojo. Ese es el segundo punto. Y el tercero Ujú. es algo que ya nos adelantamos, que es el tema de las sanciones. O sea, pasamos de un régimen en el cual el régimen sancionatorio, valga la redundancia, tiene que pasar por un proceso judicial largo, tedioso, con abogados, etcétera, a un proceso que lo lleva una agencia y que te puede imponer multas de manera inmediata, multas que son apelables, pero ese empoderamiento de la agencia también implica que vamos a estar viendo a partir de diciembre la aplicación de multas súper relevantes. O sea, lo que nos pasa a todos, que son estos llamados por teléfono de las compañías, ¿no es cierto?, los sábados en la mañana, de las autopistas, del retail, de la tarjeta de crédito, etcétera, eso se va a acabar. Y eso se va a acabar. Hoy en día lo siguen haciendo porque pese a que existe esta obligación de los prefijos 600 y 800, ¿no es cierto? Si tú no cumples con eso, en la práctica, ¿qué pasa? No pasa nada. Nadie te Claro, multa. Bueno, eso es lo que va claro. a cambiar. O sea, estamos al nivel de que hoy día cuando entramos a un condominio, te piden el carnet de identidad y esa empresa de seguridad te escanea el carnet de identidad y nadie te dice qué pasó con el código QR que viene en tu carnet de identidad, con el número de serie de tu carnet de identidad. Nadie sabe nada. Las entradas de los edificios es lo mismo. Tú entras a un edificio, la entrada te pide el carnet de identidad. Oye, ¿y esa información qué pasa? La empresa de seguridad se puede estar haciendo una base de datos que después vende y nadie tiene ningún control. Bueno, tú te vas a dar cuenta que los cambios van a venir desde eso. O sea, todos estos temas a partir de diciembre van a cambiar por la entrada en vigencia de esta nueva ley. Oye, y desde ahí, mira, hay algunas preguntas que se están haciendo en el chat que las vamos a ir viendo y las vamos a ir incorporando a la medida que vayamos conversando. Y hay unas par de preguntas bien puntuales. Primero, la Agencia de Protección de Datos va a ser estatal, por cierto. Sí, pero es independiente. Se supone, o sea, es Exacto. totalmente independiente. Es una agencia que sus directivos se nombran igual que los directivos, ponte tú, del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. O sea, los designa el Senado con acuerdo del presidente, pero tiene que haber ahí un componente político de coordinación, pero es independiente. ¿Ya? El financiamiento depende del Ministerio de Economía, pero es una agencia totalmente independiente.
Ujú. Oye, y otro aspecto también, bueno, vamos a después a hacerte unas preguntas acerca de temas de autorización, de bases de licitud, etcétera, que están surgiendo en el chat. Invito también a todos quienes quieran ir haciendo preguntas también, ir sumándose por esa vía para que las podamos ir canalizando. Pero me gustaría hacer un doble clic en algo que conversábamos previamente, que cuando estábamos preparando este webinar, que tiene que ver con este combustible que son los datos, bajo el enfoque de la nueva ley. Mm. Todos los datos personales son iguales, hay características, condiciones que los diferencian entre sí. Muchas veces nosotros antes en el mundo de personas hablábamos como de datos confidenciales, ya se siguen llamando datos confidenciales o cambian de nombre. ¿Qué nos Sí. puedes contar también un poco Súper al buena respecto la, para poder entender ahí? súper buena la pregunta, especialmente para lo que es el mundo de HR y People Analytics. A ver, los datos confidenciales legalmente no existen, ¿ya? No existe una definición de dato confidencial, por decirlo de alguna manera. Lo que sí existe son la diferenciación entre datos personales y datos sensibles. Básicamente, para explicarlo súper en fácil, los datos sensibles son datos que requieren de un nivel de protección adicional. O sea, si tú estás en presencia de datos sensibles, si tú almacenas datos sensibles, ¿no es cierto? Vas a tener que cumplir con ciertas medidas de seguridad adicionales en tu organización para almacenar esa información. Básicamente estamos hablando de datos que van un poquito más allá por el origen que tienen. O sea, cuando hablamos de origen racial, de estado de salud, o sea, todos los datos que manejen las ISAPRES, por ejemplo, las clínicas, las farmacias, que son súper sensibles en materia de salud, eso sí tienen una categoría especial. La huella dactilar, las creencias religiosas, ¿no es cierto? La afiliación sindical, ¿no es cierto? Preferencias sexuales, etcétera, son datos que requieren de un nivel de protección adicional y aquí, súper relacionado con recursos humanos, todos los sistemas de acceso ponte tú, que tienen reconocimiento de iris, de patrones biométricos como son la huella, la palma de la mano, etcétera, etcétera, todo eso cae dentro de lo que son datos sensibles. Entonces, si tú en un análisis que hagas interno, en un levantamiento, te das cuenta que no solo trabajas con datos personales, sino que además entras dentro de la categoría de datos sensibles, vas a tener que tomar medidas adicionales de resguardo de esa información. O sea, tienes que cumplir con un estándar y te van a exigir un estándar un poco mayor, políticas más robustas, eh, etcétera. Y partiendo por los temas también de, por cierto, de consentimiento y tener clara la Sí, finalidad, porque ahí también en el mundo de personas, no solamente estamos hablando de los datos personales de nuestros colaboradores o trabajadores directos, sino que también, por ejemplo, partimos desde el mundo de los candidatos. Cuando nosotros exactamente. queremos contratar a alguien donde todavía no hay una relación contractual, y hacemos evaluaciones psicolaborales, por ejemplo, o hacemos evaluaciones de salud, de compatibilidad de salud con el trabajo, que son los preocupacionales que uno le llama. ¿Cómo ves tú lo que pasa? Me imagino que esto también entra dentro de este mundo de los datos sensibles. ¿Y qué características hay que tener consentimientos informados? Vamos a tener que generar algún tipo de explicar la finalidad. ¿Qué es lo que podrían exigirnos, por ejemplo, los candidatos a las empresas cuando participan en estos procesos versus lo que pasa hoy día, que uno como que tiene asumido que te hacen las evaluaciones psicolaborales, los preocupacionales, uno nunca sabe qué ocurrió, cuáles fueron los resultados, porque es como insumo para un proceso simplemente. Sí. Mira, es un tema clave. Nosotros, a las empresas que ya hemos asesorado, el tema de la postulación, en el fondo, del envío de currículums, es un temazo. Porque nos hemos dado cuenta que muchas compañías guardan y tienen un repositorio de currículums que es infinito y lo tienen hace 20 años con un montón de información que es súper confidencial, súper sensible. Eh, Eso, Graciela, tiene que ser informado. O sea, a partir de la entrada en vigencia de la nueva ley, tú, cuando te llegue un candidato, tú vas a Mm. poder hacer lo que, básicamente, si tú quieres el día de mañana ocupar esa información que él te mandó para postularlo o quizás para contactarlo para otros puestos, otras oportunidades que se generen dentro de la organización,
vas a tener que tener un checkbox en esa postulación que él hizo. Él te va a tener que marcar un checkbox o dar su consentimiento para que tú eventualmente lo contactes para procesos futuros. Si quieres enviar esa comunicación a un tercero, a un proveedor de servicios de inteligencia artificial, ¿no es cierto? Un genoma, no sé, por ponerte un ejemplo, que va a hacer un análisis de ese perfil, vas a tener que decirle a esa persona, ojo, porque tu información nosotros la vamos a compartir con terceros para hacerte un perfil laboral. Mientras Ujú. tú le informes a ese candidato de todos los datos que vas a usar y de la manera que los vas a usar, no vas a tener un problema. O sea, de nuevo, aquí no hay una prohibición de uso de la información, sino que tú seas lo suficientemente transparente con el candidato, con el titular, etcétera, respecto de qué es lo que vas a hacer. Y si tú entras, y te voy a poner un ejemplo súper pedestre, pero hoy en día los proveedores de servicios europeos, tú entras a sus páginas web y si por alguna razón quieres contactarlos, el formulario contacto te dice al final incluso el detalle de con qué terceros ellos van a compartir tu información. Y te dicen, nosotros vamos a compartir la información que usted nos está proporcionando con 23 organizaciones externas, Google Analytics, Meta, no sé, y te los listan. O sea, a ese nivel nosotros en Chile todavía no estamos en ese nivel, pero una vez que empieza a funcionar la agencia, probablemente nos van a exigir algo parecido. ¿Me entiendes? Entonces, acá la transparencia y el deber de información es sumamente relevante. Perfecto. Oye, y desde esa perspectiva voy a ir a trasladarte algunas preguntas que están surgiendo. Entonces, a ver, Andrea nos comenta, nos dice, según la nueva ley, si uno es externo a una empresa, como un fondo, un personal contratista, o un proveedor de un sistema tecnológico externo, ¿cuál sería la autorización necesaria para poder usar los datos en People Analytics de una empresa cliente? Muy buena la pregunta. Y acá entramos en un tema que la nueva ley también regula. Eh, Fíjate que hay dos categorías como de tratamiento de datos personales. Están los responsables y están los encargados, ¿ya? ¿Ya? Si tú eres una persona, un externo, por lo tanto, tú no tomas las decisiones de lo que se hace esa información, sino que básicamente a ti hay una empresa que te está mandatando a que tú hagas ciertas cosas con esa información y le proveas de un feedback. Tú caes dentro de la categoría de mandatario, ¿ya? Tus obligaciones son un poco más light, por decirlo de alguna manera, pero de igual forma tú deberías pedirle a esa empresa que te está haciendo el encargo que te declare en el contrato que tú firmes con ella que ellos sí tienen los consentimientos necesarios o que bajo la nueva ley cuentan con una base de licitud para enviarte esa información. De Claro, esa manera tú quedas blindado frente al responsable que es, la figura responsable es el que toma las decisiones de lo que se hace con los datos y el encargado es el que básicamente actúa por encargo, ¿ya? Las obligaciones de uno u otro son diferentes. O sea, el responsable, es mucho más, tiene obligaciones mucho más altas y finalmente es el que responde de cara a los titulares. ujú. Por Claro, porque eso, por Graciela, ejemplo, que, mira, déjame hacerte solo un alcance. Por eso que es tan importante también que en los documentos contractuales, en la relación que se ujú, establece entre tus clientes, que son los que emplean a los titulares, y un proveedor de IT o cualquier proveedor externo, tiene que quedar regulado contractualmente quién es el responsable y quién es el encargado y quién es el que debe contar con esa base de ilicitud, con el consentimiento, con el interés legítimo, con la obligación legal, etcétera. Porque es la única manera que tú te vas a resguardar legalmente de una eventual infracción que se pueda producir ahí, o de una brecha, por ejemplo, de información. me imagino que esto también entonces se extiende, se extrapola, por ejemplo, a todas las empresas que hacen consultoría de gestión que uno contrata desde las organizaciones para que nos ayuden a rediseñar un proceso, a Totalmente. mejorar algo. Y para los que son no los responsables, sino que son los encargados del tratamiento de los datos, por ejemplo, estas consultoras o proveedores de tecnología que tratan estos datos, etcétera, contratados por un cliente que es el responsable de dichos datos que tendría que tener estos consentimientos. Eh, Pensemos en un caso de una consultoría, donde yo contrato una empresa consultora que quiero hacer una reestructuración y un rediseño de un área en una empresa. Y por lo tanto va a pedir, dentro de distintos datos, va a requerir datos de las personas que son titulares de los distintos cargos, etcétera.
como en esos contratos me queda claro que debe estar estableciéndose los roles, deberes y responsabilidad entre la empresa, el mandante, que es el responsable, y esta consultora que es la encargada del tratamiento. ¿Qué pasa con los datos que ocupó esta consultora para hacer este proceso? Después Mm. tiene que, por lo tanto, en dichos contratos o en la forma, tiene que quedar claro cómo después elimina dichos datos o qué es lo que ocurre ahí. Exactamente. Esa es una segunda derivada de la importancia en el fondo que toma regular estos temas en algún tipo de documento contractual. Porque efectivamente tú tienes que asegurarte como responsable, como entidad que le pasó los datos a esa consultora, de que esa consultora después no vaya a hacer nada que esté fuera del scope de lo que tú le encargaste. Por lo tanto, tú tienes que exigirle que una vez terminada la asesoría, eliminen toda esa información. Porque ¿qué es lo que pasa? Si es que después a esa consultora, en 3 años más, se le produce una filtración, y se le produce una filtración que incluía datos de tus clientes, ¿no es cierto?, de tus trabajadores, el responsable sigues siendo tú. Entonces la agencia al que le va a imponer la multa va a ser a ti. Y tú le vas a decir, no, pero es que ¿sabes lo que pasa? Es que yo contraté con un consultor. Mire, eso es un problema suyo. Usted si quiere ahora puede darse vuelta y ir a exigir responsabilidad respecto del consultor. Si es que lo tiene contractualmente así determinado. Si es que no, véalo usted. Pero yo como agencia la estoy fiscalizando a usted como responsable. Por eso que es súper importante también eh, eh, resguardarse frente a la entrada en vigencia de la nueva ley. Resguardarse con terceros, con trabajadores, con clientes, etcétera. Ujú. Oye, desde ahí también hay una pregunta que nos piden tu opinión. Si necesitamos hacer un análisis para identificar cuáles son los mejores beneficios para ciertos grupos de trabajadores o empleados nuestros, ¿eso se puede entender, a tu opinión, como un interés legítimo? Podría caer dentro de un interés legítimo. Sí, Ujú. mira, se analiza caso a caso, soy Graciela. O sea, aquí la Bien. respuesta, así como lo que les decía hace un rato, el bolsón de payaso no existe. Pero eventualmente, si tú lo que estás buscando es un programa de beneficios, ponte tú, para tus trabajadores, que no estaba dentro del scope del contrato original, sale fuera de lo que es el reglamento interno de orden, higiene y seguridad, etcétera, etcétera, eventualmente lo podrías amparar en un interés legítimo y no tendrías que ir a pedir ningún tipo de consentimiento. Pero habría que ver qué datos se van a comunicar, en qué consiste básicamente eso. Y en esto no hay magia, o sea, aquí hay lineamientos que dan las autoridades, en este caso la agencia, para determinar si es que caes o no caes dentro de un interés legítimo. Oye, qué buen punto que tocaste ahí de los lineamientos de las agencias, porque muchas veces cuando han aparecido normativas, lo hemos visto nosotros con el tema de las 40 horas en el mundo de recursos humanos, ley Karin, etcétera. Por ejemplo, los instructivos o las bajadas de la ley de cómo tenía que aplicarse las 40 horas es algo que apareció en el último momento, y no exento a cambios, y que eso también generó harto problema en las empresas en términos de cómo adoptar la ley para poder llevarla adelante. De hecho, había muchas empresas que habían hecho negociaciones, acuerdos de cómo hacer la adopción de las 40 horas, y cuando después salió de alguna manera los lineamientos de bajada no eran necesariamente compatibles de acuerdo a cómo las empresas ya habían avanzado. Claro. Acá con esta ley, ¿va a pasar algo similar en términos de la agencia? ¿Tiene que hacer alguna bajada, generar algún tipo de lineamiento, instructivos, normativas, etcétera? ¿O ya están Sí, todos los total. elementos en la mesa para que las empresas puedan empezar a hacer su adopción? No, de hecho, va a ser así. O sea, mira, yo te diría que, y esto uno tiene que ser súper responsable también en las recomendaciones que da. Hoy en día, si tú empiezas con un proceso en el fondo de diagnóstico y de posterior cumplimiento de adecuación a la nueva ley, yo te diría que la nueva ley en sí, el texto te permite quedar en un 95% compliant con lo que van a hacer las nuevas exigencias. Pero hay un 5% restante que va a depender de la agencia. O sea, van a haber lineamientos, por ejemplo, en materia de transferencias internacionales de datos. Eventualmente la agencia va a tener que dictar las cláusulas tipo que van a tener que tener los contratos. Ya hay un documento que se ha reconocido como válido, pero va a tener que ser ratificado después por la agencia. Entonces, lo mismo del interés legítimo, lo mismo de los diagnósticos de utilización de datos, los diagnósticos que se llaman del interés legítimo. También vas a necesitar ahí de un input del regulador. No, no es un regulador, pero es de esta agencia. Ahora, Claro.
Sí, el margen que le da la ley a la agencia para salirse un poco de lo que es el esqueleto de la ley no es mucho. Entonces la agencia va a tener que acoplarse súper o irse muy a la pata de lo que dice la norma, pero además recordemos que nosotros vamos atrás de Europa y lo que estamos viendo tanto en el texto de la ley, en el funcionamiento de la agencia y todo lo que viene por delante, vamos copiando. Entonces es cosa de ver qué es lo que ha pasado en Europa para darse cuenta de que en Chile estamos básicamente copiando la pata de eso. Entonces también tenemos una cierta noción de para dónde va la micro en este sentido. Ujú, perfecto. Oye, más preguntas que nos llegan. María Victoria nos pregunta si las bases de datos tendrán que registrarse o en algún organismo o no es necesario eso. No, no por ahora. Eventualmente la agencia nos va a decir por cuánto tiempo, o sea, la agencia lo que nos va a tener que decir es cuánto tiempo tenemos para regularizar esas bases de datos, ¿ya? Porque yo puedo tener bases de datos que las haya armado, ¿no es cierto?, en 15 años y resulta que no tengo ningún consentimiento. Porque son bases de datos que empecé a formar por el trabajo que tenía. Bueno, ahí la agencia nos va a decir, mira, tú tienes 5 años y las opciones que tú tienes son o vas a recoger el consentimiento de esas personas para seguir usando tus datos personales o eventualmente lo puedes amparar en un interés legítimo. Pero ese es un gran como asterisco que hay que tener en consideración porque el tema de las bases actuales existentes va a tener que ser regularizado. Y a nosotros nos ha pasado, y les cuento un caso que nos pasó como asesores en el fondo de compañía, que una compañía que se vendió en Chile, una compañía grande que Ujú, tenía una base de datos, estamos hablando de 800.000 clientes, el comprador fue una empresa europea. Y ya. ese comprador venía con el estándar, obviamente, que de protección de datos europea. Y le dijo, Mm. yo necesito que tú me demuestres que tu base de datos está fundamentada en consentimiento o en lo que sea. Esa compañía chilena fue capaz de, en el fondo, demostrar que tenía consentimientos para un quinto de esa base Wow. de datos. Todo el resto no lo tenía. Y eso, para darte un ejemplo súper concreto, se tradujo en precio. O sea, eso afectó el precio de venta de la compañía, eh, no final porque lo que le dijeron fue, mira, te vamos a dar un plazo de 4 años para que tú regularices tus bases de datos, pero te voy a dejar una parte del precio de venta en escrow, que se llama, o sea, Oh. retenido mientras tú no regularizas eso. Eso es una consecuencia directa en el fondo, de un mal uso, de un uso irresponsable de datos personales. Lo que te quiero decir es que puede tener consecuencias hasta ese nivel. Oye, desde ahí también Diego nos pregunta, y voy a pasar a una lámina que también tú tienes acá y que yo creo que va asociado con lo que está preguntando. Dice, ¿cómo conversa esta nueva ley con la ley de transparencia y el derecho al acceso a la información pública? ¿Hay alguna particularidad en la aplicación de la ley en el sector público? O sea, la ley se aplica al sector público y al sector privado por igual. Lo que sí exige es un deber de coordinación. O sea, un poco lo que vemos con esta ley también es que el hecho de que uno tenga que ir al Estado, que forma parte también de lo que es el eje de modernización del Estado, pero que uno tenga que ir al Estado, al registro civil, a pedir información de uno mismo y que otra entidad gubernamental te pida esa misma información, no tiene ni un sentido. O sea, acá dentro del Estado, por ejemplo, el uso de datos, si se justifica más encima en una facultad legal, no debiese requerir ningún tipo de consentimiento ni nada por el estilo. Pero a la pregunta aplica para el sector público y para el sector privado, con ciertas diferencias, pero el sector público no queda exento de esto. Lo Oye, que, lo que nos pasa, Graciela, es que el sector público muchas veces tiene una justificación legal, o sea, ellos por ley pueden manejar datos personales, ¿me entiendes? Entonces ahí ya tienes la base de licitud. tienes toda la razón. Matías nos pregunta, en cuanto al tema de transparencia, en algunas empresas, cuando se está postulando, se incluye un resumen del uso del dato. ¿Es eso válido o deben incluir todo el detalle de como términos de servicio? Mira, hay que verlo, porque no sé, no, o sea, va a depender de cómo es el resumen, si tampoco tenéis que, no es práctico generar una especie como de disclaimer de 5 páginas con todos los usos, así como detalladísimo, no, pero sí eh, una descripción general de para qué se va a usar y a quiénes se les va a enviar, debe ser suficiente. No, quizás no Ujú. tienes que entrar al detalle de lo que estamos viendo en Europa, o sea, que te digan voy a ocupar tus datos y se los voy a enviar a Google Analytics.
No, por ahora no. En Chile ese no es el caso, pero eventualmente, oye, tus datos los vamos a enviar a terceros para efectos de análisis de, no sé, de lo que sea, con eso Claro. debiese estar bien. Mira, parecido es lo que pregunta Rodrigo. Dice que si una persona firma el consentimiento para el uso de sus datos, ésta debe especificar áreas de trabajo que usará esta información. Por ejemplo, esto se va a ocupar en el área administrativa de la empresa o puede abordar toda la organización y por lo tanto ser usadas estos mismos datos por el área TI u operaciones. Mira, lo que pasa es que ahí entramos de nuevo en si es que es el consentimiento la base que vamos a hacer, que vamos a usar, eventualmente debiese decirlo. Pero en el caso que me planteas, podría ser perfectamente la base de licitud la ejecución contractual. Y ahí no tengo que pedir ningún consentimiento. Entonces ahí esa persona no va a tener que estar dando una autorización porque si por ejecución contractual yo tengo que mandar esos datos para que el área de TI haga cosas, para que la haga el área de marketing, etcétera, Claro. no voy a tener que estar ni siquiera pidiendo consentimiento, ¿me entiendes? Pero de nuevo ahí ya nos metemos en un caso que es súper concreto, que hay que analizarlo, si es que efectivamente puede caer dentro de la base De de lícito. ejecución contractual. Ya, perfecto. Oye, también tenemos a Tere, que nos está acompañando y nos pregunta desde el foco Startup, con esta nueva ley, pensando en el ecosistema de startups, ¿cómo puede una startup con pocos recursos y necesidad de crecer rápido usar datos personales de forma legal y ética sin frenar la innovación propia de lo que es en la startup? ¿Hay alguna recomendación que se pueda dar o cómo aplicar esto en la práctica? Y obvio, un saludo para la Tere porque la conozco mucho más encima desde hace mucho tiempo. Oye, un temazo, po. Nosotros, fíjate que aquí a la startup que vemos, en el fondo que asesoramos en la oficina, obviamente que el tema costo les pega directo, pero este es un tema que tú puedes gestionar internamente de manera súper efectiva. Eh, Hay programas en el fondo y si tú eres responsable y si tú tratas de cumplir con las normas y basarte en principios básicos que son el de transparencia, una revisión de políticas de privacidad, términos y condiciones de uso, cláusulas contractuales, eventualmente va a requerir que un abogado te la revise, pero las revisiones no cuestan mucho si estamos hablando de cosas que son, esto no es rocket science, como le decíamos nosotros. O sea, Claro. tú puedes hacerlo si eres una startup, puedes hacerlo de una manera, hoy día las herramientas son muchas, ChatGPT, por decirlo de una manera súper fácil, ChatGPT te puede dar recomendaciones de cómo adecuar eventualmente tu compañía. Tienes que chequearlo, porque la cuestión alucina y se equivoca, Claro. pero para un primer assessment te puede servir, ¿me entendí? Sin tener que gastarte Ujú. una millonada en asesores externos. Oye, volviendo al mundo de recursos humanos, Eduardo nos pregunta, dice, para el caso de recursos humanos, ¿hay que indicar qué va a pasar con la información del trabajador cuando éste ya no está en la empresa, considerando que su información quedó en nóminas de pago, firmas digitales, etcétera? Sí, efectivamente. O sea, hay que decirle, pero más que lo que hay que decirle, tú no puedes o no debieses, al menos bajo la nueva ley, conservar información de un trabajador por más que el tiempo que por temas legales debieses almacenarlo. O sea, obviamente que si hay una investigación en curso por el Ministerio Público, por ejemplo, no puedes eliminar esa información. Si tienes que cumplir con obligaciones de reporte y eventualmente una autoridad te puede pedir en 2 años, Claro. no, tienes que mantenerla. Pero mantener la información de una persona que estuvo contigo hace 15 años no tiene ni un sentido. Y esa información tienes que eliminarla. ¿Me entiendes? Ujú. Entonces también ahí de nuevo entramos en el análisis fino, pero el principio que hay detrás, que es la minimización y la proporcionalidad, es que ocupa los datos estrictamente necesarios para llevar a cabo esa relación y mantenerlos por el tiempo que de verdad lo necesites, ¿ya? No por 10 años, porque no tiene sentido, no tiene lógica. Sí, de hecho Andrea preguntaba al respecto y efectivamente los plazos de la cantidad mínima que hay que resguardar cada dato también depende de distintos hoy día impuestos internos te pide, por ejemplo, guardar datos por una cierta cantidad de tiempo, la dirección de trabajo por otro, entonces no hay un estándar único de todo lo de cantidad de años, depende también de distintos organismos. Ahora, de ahí también María Victoria nos pregunta si será obligatorio que las grabaciones de llamadas deban recolectar el consentimiento con script previos o, por ejemplo, dar avisos, o sea, si se debe avisar
en avisos de privacidad, si se usa IA, por ejemplo, si nos podemos oponer a que se usen automatizaciones para procesamiento de datos. Sí, totalmente. El tema de la grabación de los llamados, completamente. La voz y la imagen son datos personales. Entonces tú vas a tener que, antes de iniciar la llamada, pedir la autorización para grabarla. O sea, de hecho, Claro. eso se debiese hacer hoy día. Que nadie lo hace, pero eso va a ser así. Lo mismo si hay asesores de IA, que los tomadores de nota, un Firefly o un Read AI, tienes que informar en el fondo que la conversación está siendo transcrita, grabada, porque esas herramientas lo que hacen es básicamente que almacenan tu voz y almacenan probablemente tu imagen. Entonces, tienes Claro. que contar con esa autorización. Oye, nos quedan 3 minutos, entonces para ir cerrando, yo sé que tú tenías preparada una lámina final que la encontré bien interesante cuando la compartiste, que tiene que ver con esta Sí. hoja de ruta y con recomendaciones. ¿Cuáles son las principales recomendaciones que tendríamos que transitar como en una organización que busca hacer las cosas bien de cara al cumplimiento y la entrada en vigencia ya a partir de este 1 de diciembre, que está realmente a la vuelta de la esquina? Sí. Mira, yo lo primero es aprender del caso extranjero. O sea, esto nosotros vamos siguiendo la agenda europea 100%, se han dado los mismos parámetros, ha sido exactamente igual. En Europa se relajaron y cuando se cumplieron los 2 años, la verdad es que nadie alcanzó, porque empezaron a preocuparse 4 meses antes de que entraran en vigencia. Y esto requiere de modificación de procesos que son súper medulares en el funcionamiento de una organización. Entonces, requiere tiempo y lo estamos viendo con las entidades que ya estamos asesorando. ¿Qué es con lo que hay que partir y lo que más toma tiempo? Es ese diagnóstico inicial y el análisis de las brechas. O sea, tú tienes que Ya. tener, si tú quieres implementar bien, si tú quieres adaptarte bien a la nueva norma, tienes que entender cómo estás parado frente a esa nueva norma. Tienes que tener una radiografía interna de tus procesos, o sea, de cómo estoy usando la información, quiénes son mis proveedores, quiénes son mis clientes, mis trabajadores, tengo el reglamento interno de orden, higiene y seguridad actualizado, cláusulas contractuales, etcétera. Ese diagnóstico toma tiempo, porque uno tiene que ir a todas las áreas, tiene que juntar la información y después hacer una especie de matriz de riesgo, ¿no es cierto? O un análisis. Y frente a eso ya viene la segunda etapa, que es la implementación propiamente tal. La implementación, obviamente que también toma tiempo, pero si ya tienes un diagnóstico bien hecho, no te va a costar tanto. O sea, es modificar básicamente la forma en que tú haces uso de esa información. Y tienes que tener ojalá, una política interna. Generar conciencia, generar el cambio de mentalidad dentro de las compañías toma tiempo. Y todos somos súper irresponsables en el uso de la información hoy en día. Todos dejamos los papeles o los currículums de repente encima de la mesa y no nos damos cuenta que estamos ahí con un riesgo súper latente. Lo mismo con los traspasos de información de clientes, los traspasos de bases de datos. Bueno, todo eso son riesgos reales que existen hoy. Eh, Después tienes, ¿no es cierto? Yo diría que esas dos, Graciela, son las dos, es lo más importante. O sea, el diagnóstico y la implementación de todo lo que son los cambios internos. Y después ya viene un tema que es más de fondo, que son las medidas técnicas y organizativas y lo que es la privacidad por diseño, desde el diseño y por defecto. O sea, que ojalá todos los procesos consideren la privacidad y el uso de los datos personales bajo estos nuevos parámetros desde el comienzo, ¿ya? Desde el Claro. comienzo y que ojalá que no haya que arreglarlos después, porque las medidas reactivas son siempre peores que las preventivas. Y la capacitación continua, o sea, esto requiere de que a la gente le estemos diciendo lo que se puede y lo que no se puede hacer, los riesgos a los que se ven expuestos, el daño reputacional que te genera hoy una filtración de datos Ujú. es tremendo. Más allá de la sanción económica, en el fondo, que te puede imponer esta agencia, pero el daño reputacional, o sea, se te va hoy en día, una marca se te puede ir al tacho por una filtración, por un uso mal hecho de datos de carácter personal. Entonces, ahí va un poquito la sugerencia, partir con los diagnósticos, partir con hacerse ese autoexamen, esa radiografía interna. Perfecto. Oye, Andrés, no me queda más que agradecerte. Ha sido, yo creo que se nos pasó el tiempo volando, son las 10:01. Voló todo lo que estuvimos hablando. Muchas gracias a todos quienes estuvieron conectados. Le voy a dar el pase ahí para que cierre Loreto, pero
Quería agradecerte por toda esta conversación, por todo lo que nos ilustraste y efectivamente es un tremendo desafío para todas las organizaciones, el mundo de People Analytics y qué bueno que también esto lo estamos recogiendo desde nuestro diplomado en el cual tú formas parte para poder profundizarlo y por lo tanto generar estas capacidades, no tan solo tomar decisiones en base a datos, sino que hacerlo y hacerlo con este ADN y hacerlo bien. Y por lo tanto, ahí muchas gracias por acompañarnos hoy día. Sí, muchas gracias. Bueno, ahí estaban preguntando si ojalá que manden la PPT. Efectivamente, nosotros, en el fondo, después descargamos la grabación y lo mandamos los inscritos. Y ahí van a poder ver, en el fondo, dentro de la grabación está la PPT. Así que, bueno, muchas gracias por conectarse. Efectivamente, son temas que vamos a tratar, ¿no es cierto?, en el diplomado. Son temas que son súper de punta, súper importantes y de vanguardia, y que por eso la Escuela de Psicología de la universidad lo estamos trabajando. Así que muchas gracias, Andrés. Clarísima, y es un temón que se nos viene, como dice la Graciela, diciembre es mañana. Así que muchas gracias a todos por conectarse en esta hora y ya nos volveremos a ver en otra oportunidad. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas Chao, gracias. chao.